Dice, ¿cuáles son las contradicciones de los nuevos textos constitucionales? Los desarrollos constitucionales que se han dado en América Latina y evaluarlos teniendo en cuenta ciertas preocupaciones democráticas, básicamente relacionadas con el central valor del autogobierno colectivo, a partir de los estudios que se realizaron en más de 200 reformas constitucionales producidas en 200 años. El programa que encontramos no es de un caos constitucional. Cada nueva constitución aporta un nuevo paradigma en la misma. Dice, ¿cuáles son los tres grandes proyectos constitucionales de la historia temprana del constitucionalismo regional? Son tres. El relacionado con el Imperio Español, un proyecto de rasgos básicamente conservador; el Imperio de la Revolución Norteamericana, con un proyecto constitucional a rasgos típicamente liberales; el desarrollo de la Revolución Francesa, el proyecto constitucional de rasgos radicales republicanos. Una vez consolidada la independencia regional, el constitucionalismo latinoamericano dejó de oscilar entre sus tres proyectos y comenzó a converger hacia canales más delgados en un liberalismo conservador. 3. ¿Cuáles son las marcas de identidad? Son dos. La primera marca de identidad es la que generó el Acuerdo Liberal Conservador de mediados del siglo XIX, vinculada a la organización del poder. Desde entonces, América Latina mantiene una división de poderes fundamentalmente de tripartita, ladeada hacia el poder ejecutivo y territorialmente concentrada al mismo tiempo en el modelo liberal conservador. Generó poderes legislativos con dificultades para funcionar automáticamente el ejecutivo y poderes judiciales. La segunda marca quedó definida a mediados del siglo XX, cuando se integró a la vieja estructura algunas de las demandas asociadas a los reclamos republicanos del siglo pasado en nombre de la cuestión social. 4. ¿Por qué se dice que las constituciones se mezclan? Las constituciones latinoamericanas superponen modelos democráticos más bien opuestos que se relacionan con las aspiraciones económicas, ideales políticos, compromisos legales. Finalmente, modelos constitucionales en tensión entre sí. Se escogió entonces un sistema de integración entre modelos, una mezcla constitucional muy deficitaria. Las reformas que se sucedieron en la vida constitucional de la región desde aquellos tiempos fundacionales. 5. ¿Qué es el impacto interseccional de las reformas constitucionales de lo nuevo y lo viejo? Por los problemas que se cuestionan existen también, se agravan además de los crecimientos a los podemos denominar el impacto interseccional. Me refiero a los modos en que se incorporaron de nuevos derechos afectando a la organización del poder, a los modos en que los hagamos o dejamos de hacer en la organización del poder afecta las declaraciones de los derechos. Ante todo aparece la cuestión de cómo transferir poderes dentro de la Constitución a través de cada modificación que le incorporamos. 6. ¿Por qué se acusa en el texto de falta de reflexión o reflexión impropia? En situaciones como la descripción, lo que encontramos es una actitud de falta de reflexión o reflexión impropia por parte de los constituyentes latinoamericanos por hipocresía, demagogia, descuidos o algún malentendido. El constituyente actúa mal cuando no toma cuidados en lo menos en que el pasado va a relacionar en el presente. 7. ¿De qué forma las viejas estructuras bloquean las nuevas estructuras? Dice, se tornan difíciles su implementación. Típicamente, en este caso, el modelo de las viejas organizaciones del poder obstaculiza la relación de los nuevos derechos sociales y multiculturales. El poder en juego nos refiere meramente a una cuestión, simplemente descuido en la reproducción constitucional, introduciendo nuevos derechos sin prestar atención en los modos en que reaccionará o van a reaccionar las viejas organizaciones del poder.
8. ¿Cuáles son las salas de máquinas de la Constitución y cuál es su importancia frente a las modificaciones que se le introducen? Sin embargo, dejar de lado directamente la pregunta acerca de cómo va a responder la sala de máquinas constitucional frente a los demás cambios constitucionales que introduzcamos, más derechos. Es dejar de lado lo más importante. En aquella sala de máquinas se ubica allí, reside justamente el corazón de la Constitución. No podemos separar sobre la Constitución dándole la espalda al modo en que la organización del poder reacciona. La pregunta 9. ¿Cuál es el problema para descentralizar el poder y su relación con el poder popular? Hay un problema obvio cuando se requiere favorecer la participación popular esperando que ésta sea puesto en marcha por aquel que va a haber socavado su poder de modo más directo. Una vez que sea participado se convierte en efectiva. En definitiva, no se puede actuar como de tantos reformistas latinoamericanos que han trabajado para la descentralización del poder y la mayor participación política de la ciudadanía en las esferas de los derechos, ignorando el modo en que el poder político se mantenía centralizado y concentrado en el vértice en las esferas de la organización del poder. Y 10. Dice, ¿qué causas y efectos tiene con relación al poder económico y político? El poder político concentrado tendió a entrelazarse con el poder económico concentrando o a favorecer su concentración. Decir esto no niega una historia que también incluye enfrentamientos del poder político y ciertas porciones de la élite económica, pero en todo caso no se puede actuar como si fuera esperable. Además de demasiada habitualidad, la vinculación entre el poder político concentrado y el poder económico concentrado es que la Constitución ha permitido el ingreso de la ciudadanía en lo particular, aunque con amplio retraso, de los grupos más desventajados en su cuerpo, por lo que solo a través de la sección de los derechos es ahora de que se consagra su ingreso a la sala de máquinas de la Constitución.